Buenas tardes a todos de nuevo. Hoy vamos a hablar de tumores testiculares. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Este es el orden en general. Primero vamos a hablar de las características por ultrasonido y luego vamos a hablar, obviamente, de características por resonancia que en algunos casos incluso pueden llegar a salvar al paciente de una orquidectomía. Entonces, por eso es importante hablar de resonancia magnética. Como contenido general, vamos a hablar de los aspectos técnicos, la anatomía normal del testículo, Las, después vamos a entrar en detalle con las lesiones neoplásicas del testículo y las neoplasias que invaden el testículo pero que no son propias de su parénquima. Y luego, por último, una serie de conclusiones y puntos clave para mantener en la cabeza. Muy bien, pues la técnica sonográfica no creo que tengamos que dar mucho detalle de ello. Y que rápidamente, pues ustedes saben que tenemos que tomar una imagen en el plano longitudinal y otra en el plano transverso. Y obviamente tenemos que tomar una foto donde cubramos el eje cráneo-caudal y otra foto donde cubramos el eje AP izquierda-derecha del testículo. Usualmente en el eje longitudinal los testículos deben medir aproximadamente una media de 4 centímetros, mientras que en el eje transverso aproximadamente 3 centímetros. Estas son las medidas normales del testículo, las pueden encontrar en este libro que es el Chancuco, pues para todos los residentes. eh, Donde prácticamente ustedes ven que el volumen único de un testículo a nivel de los niños que son prepúberes es bastante bajo, en promedio de 1 a 2 ml, perdón, y hacia la pubertad obviamente empieza a tener un volumen mucho mayor, obviamente por el desarrollo hormonal, llegando a ser mayor de 4 milímetros, menor de usualmente de 12 centímetros cúbicos, perdón, y hacia la edad adulta más o menos el testículo va a alcanzar un volumen de aproximadamente 18,6, más o menos 4,8 centímetros cúbicos, y siempre en su volumen total sumado debe, tanto cuando se suma el testículo izquierdo y el derecho, debe dar más de 30 centímetros cúbicos. Siempre es importante tener en cuenta este valor de 12 centímetros cúbicos, que significa que cuando el volumen de un testículo es menor de 12, se está hablando ya de que ese testículo tiene pérdida de la función o que tiene disminución de la función o hipofunción testicular. La anatomía normal del testículo, un repaso general. Todos sabemos que el testículo es un órgano que está compuesto de tubos seminíferos, ahí donde se produce el semen, básicamente. Esa citoarquitectura está dividida por unas interdigitaciones de la túnica albúgina que se llaman los septos, que en algunos casos se podría llegar a ver incluso en la ecografía. Y luego todos estos túbulos seminíferos van a confluir hacia el rete testes, que se da hacia la parte del mediastino, que usualmente va a ser en la parte más posterior y más medial del testículo, que en últimas van a confluir hacia los dúctulos eferentes, van a formar lo que es esos dúctulos eferentes convergen para formar la cabeza del epidimo, y luego se produce una serie de confluencias hacia el cuerpo del epidimo para, por último, formar la vas deferentes o el conducto deferente que va a cursar sobre el cordón espermático acompañando las estructuras vasculares. Hay que tener en cuenta también que la túnica albuginea es una estructura supremamente importante para definir si un tumor, por ejemplo, es seminomatoso o de no seminomatoso, y obviamente pues ustedes saben que en los casos de trauma también es un reparo importante para informarle al urólogo. Eh, También es importante tener en cuenta el plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme en últimas va a formar lo que es la vena testicular. Como vamos a ver ahora más adelante, la vena testicular izquierda va a desembocar o va a drenar hacia la vena renal izquierda, mientras que la vena testicular derecha va a desembocar directamente hacia la cava inferior. Muy bien, y obviamente el testículo es irrigado pues por perdón, la arteria testicular principalmente y prácticamente lo que es el vas deferentes y parte del cuerpo del epidimo va a ser irrigado por la arteria deferencial. La apariencia sonográfica normal del testículo pues es básicamente esta, pero vamos a desglosarla. Usualmente todos debemos de ver un testículo que es homogéneo, eh, obviamente esa homogeneidad de la imagen tiene que ser bilateral y simétrica.
Usualmente podemos llegar a ver algunas trabeculaciones que son hipoecoicas a través de su parénquima, que en algunos casos corresponde precisamente a esas interdigitaciones que presenta la túnica albúgina, o en algunos casos puede significar, si colocamos el Doppler color, algún tipo de estructura vascular, sea una arteria o una vena, o una vénula, perdón. Luego acá vemos cómo este sería lo que corresponde al mediastino intestinal, que siempre lo vamos a ver como una estructura hiperecoica que va a atravesar básicamente el eje longitudinal hacia la porción más posterior del testículo. Y en algunos casos, obviamente, pues en algunos casos vamos a ver una serie de apéndices que están en el polo superior del testículo, que es como una digitación en forma pediculada, que se llama el apéndice testicular, que es un remanente embrionario normal en los pacientes. Usualmente más o menos un 20% de la población lo puede llegar a tener y se hace mucho más conspicuo cuando hay hidrocele. E igualmente cuando hay hidrocele vamos a ver mucho más conspicuo el apéndice del epididimo, que también es una estructura que es una variante de la normalidad. Usualmente el epididimo, la cabeza va a tratar de ser isoecoica con el testículo, y en la cola usualmente es un poquito más hipoecoica de lo que es el testículo. Eso es un reparo también importante a la hora de evaluar las estructuras anatómicas normales, y cuando veamos resonancia van a ver ustedes que también hay cambios en la intensidad de señal como tal del epididimo. En la apariencia por resonancia, en las secuencias T1, el testículo usualmente va a ser isointenso a los músculos. Eso es importante tenerlo en cuenta. La intensidad de señal es muy parecida a la de los músculos. Y en las secuencias en T2 vamos a ver que los testículos brillan, entre comillas, o son hiperintensos. Y noten ustedes que se ve muy bonito. Digamos que la secuencia en T2 sirve mucho para valorar la integridad como tal de la túnica, y esa se puede ver aquí rodeando el testículo como una silueta hipointensa, perdón, que rodea como tal la estructura. Igualmente noten ustedes que el epididimo se ve más hipointenso que el testículo, e igualmente ustedes pueden definir cómo se observa lo que es como tal las estructuras del cordón espermático. Vamos a ver más adelante que el cordón espermático es una estructura muy importante a la hora, por ejemplo, de valorar tumores testiculares. En cuanto al realce y la difusión, los testículos son ávidos por el medio de contraste, así que no se preocupen si hay un realce uniforme, homogenizado, simétrico del testículo, porque pues, son estructuras ampliamente vascularizadas que consumen mucha energía. Recuerden ustedes que la espermatogénesis demanda mucha glucosa, y por tanto vamos a ver amplia captación del medio de contraste debido a la vascularización. Y en las secuencias de difusión, pues obviamente no deberíamos ver en esencia ningún tipo de restricción a la difusión. Esto es simplemente un efecto T2 porque lo vemos brillante en el DWI y lo vemos brillante en el T2, así que es totalmente normal. Perdón, se me olvidaba mencionar que aquí tenemos el mapa ADC. Usualmente no debemos de ver ningún tipo de disminución de los coeficientes aparentes de difusión. Valga la pena enfatizar que los coeficientes aparentes de difusión del testículo son de alrededor de 1,03 a 1,31 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3 milímetros por segundo, milímetros cúbicos por segundo, y usualmente pues uno debería ver esta intensidad de señal o este patrón o esos valores de ADC como tal en el mapa. El drenaje linfático es supremamente importante en el testículo. Usualmente el drenaje, por ejemplo, del testículo, tanto el izquierdo como el derecho, van ahí hacia las cadenas interaortocavas y las cadenas paraórticas izquierdas. Y también en algunos casos, cuando la patología ha avanzado mucho, incluso pueden haber metástasis hacia las cadenas inguinales superficiales. Es infrecuente, pero se puede dar. Es decir, que lo más frecuente es que por el drenaje linfático, que va a seguir como tal el recorrido usualmente de la vena testicular, o acompañando el recorrido de las venas testiculares, pues vamos a tener drenaje como tal hacia estas cadenas. Los sitios de metástasis, en especial vamos a ver más adelante el coriocarcinoma, le gusta mucho hacer metástasis hematógena, y usualmente los sitios más frecuentes van a ser el hueso, el riñón, las suprarrenales, el hígado, el cerebro y por último el más frecuente, el pulmón. Vamos después a ver una foto muy bonita sobre eso. Lesiones malignas del testículo. Bueno, entonces, principal factor de riesgo para todos es bien conocido, que el criptorquidismo o la criptorquidia, para ser un poco más, digamos, más claros, es el principal factor de riesgo para desarrollar
cáncer testicular, tanto de tipo seminomatoso como germinal, como no germinal. Y en esencia, también la ectopia testicular pone a riesgo al paciente, obviamente, para poder hacer estos tipos de neoplasias, incluso después de que el paciente ha tenido un descenso quirúrgico del testículo como tal. El riesgo puede llegar incluso a ser un riesgo importante de por vida. División plasmática de los tumores del testículo, sencillamente hay una serie de grupos de tumores que llaman los de células germinales. Hay una serie de tumores llamados de las células del estroma. Hay unos tumores mixtos que son la gran mayoría. Usualmente los tumores testiculares, sobre todo en los adultos, van a ser mixtos, pueden tener componentes germinales, pueden tener componentes del estroma. Pueden haber metástasis, especialmente linfoma, leucemia, mieloma y carcinoma. Y hay otra serie de alteraciones que daría para otra charla, que sería quistes adrenales, quistes epidermoides, malacoplaquia, carcinoide, tumor mesenquimal, enfermedad granulomatosa, que también son formaciones tumorales que afectan como tal el testículo. Pero en cuanto a las neoplásicas, las más frecuentes son estas. En cuanto a las células germinales, pues tenemos el seminoma clásico, el seminoma espermatocítico y los no seminomatosos, que son el teratoma, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, el tumor del saco de Jolk, el coriocarcinoma, y esto que no es realmente un tumor, sino que es una presentación clínica que me indica que hay un tumor que ha involucionado, pero su metástasis está presente, pero se llama tumor regresado y se mete dentro de esa clasificación, pero no es como tal un tumor histológicamente aparte. Y de las células del estroma tenemos el Leydig, las de Sertoli, las de la granulosa y los tumores indiferenciados que pueden ser, como su nombre indica, de distintas estirpes, incluida es un tumor que puede tener células de Leydig, Sertoli, granulosa, etcétera, etcétera. Y la metástasis, pues que ya las mencioné. Ahora entremos en materia en el grupo de los germinales. En el grupo de los germinales tenemos que el precursor de la lesión usualmente va a ser la llamada neoplasia intratubular y de células germinales, que sería el equivalente al tumor in situ del testículo. Es decir, que es más o menos como de decir algo, por decirlo así, la IPMN del testículo. La IPMN es al páncreas y la neoplasia intratubular y de células germinales es el precursor como tal del tumor de células germinales en el testículo. Los seminomas son los más comunes, es casi el 70% de los tumores de células germinales. Son altamente radiosensibles y eso es un punto muy importante porque los demás tumores no son radiosensibles y siempre hay que darles quimio. Y usualmente si los tumores son mayores de 1,6 centímetros con el Doppler color, podemos llegar a ver o a discriminarlos cuando son isoecoicos con el parénquima. En algunos casos el seminoma, por ejemplo, puede llegar a no ser tan hipoecoico como uno esperaría y llega a ser muy infiltrativo sin una zona real de transición que uno pueda diferenciar como tal en la escala de grises. Por tanto, es importante siempre que haya una sospecha que el paciente se queje por aumento del tamaño testicular o por alguna sensación de masa, colocar el Doppler para poder valorar si hay alguna zona que es mucho más vascularizada que las demás, y usualmente esa zona es la que nos está indicando de que ahí hay una patología. En cuanto a los marcadores de células tumorales, tenemos la alfa-fetoproteína, que siempre va a ser positiva en todos los tumores del saco o que contengan componentes del saco de Jolk. Recuerden ustedes que el saco de Jolk es el sitio donde prácticamente se generan todas las células de la médula ósea que va a tener el individuo, donde se generan los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Por tanto, la AFP, la alfa-fetoproteína, es una proteína como tal de células pluripotenciales. La gonadotropina coriónica humana, pues usualmente piensen ustedes que el embarazo da por el sinciciotropolasto, por tanto, pacientes que tengan tumores con sinciciotropolasto, como el coriocarcinoma y el seminoma, van a tener elevación de la gonadotropina coriónica. Y la LDH realmente no es un marcador específico de presencia de un tumor del testículo, sino que es más bien un marcador de qué tanto bulto de tamaño, de qué tan agrandado está el tumor, de qué tanta cantidad de células tiene, y es prácticamente usado en estadificación de esos tumores. La genética molecular rápidamente, el October 3-4, que es esencialmente un factor de transcripción que está ligado a proliferación de esas células germinales. El Nano-G también es otro. Esta es la que más he encontrado en la literatura, que es la amplificación del isocromosoma 12p, especialmente asociado a los seminomas. La mutación del gen c-KIT, que es casi de todos los tumores de células germinales.
Y como red flags del testículo y su patología, pues todos sabemos que nunca debemos biopsiar un tumor testicular porque se corre el riesgo de diseminar hacia el escroto y la piel del testículo, perdón, el tumor, y por tanto, pues vamos a causar más una iatrogenia pues, en el paciente. Siempre la biopsia es excisional. En algunos casos, ahora la tendencia, si no estoy mal, en el carcinoma embrionario, los urólogos tratan de hacer una excisión, perdón, una enucleación del tumor y dejar indemne como tal el testículo. Pero por regla general se prefiere hacer una orquidectomía para poder después llevar el paciente, perdón, la muestra a biopsia. La metástasis puede tener diferentes líneas tumorales a la del tumor original. Me explico. Por ejemplo, un paciente puede tener un seminoma, pero la metástasis que migró o las células que se alojaron como tal en los intercaboórticos no va a ser necesariamente de células de la misma estirpe celular del seminoma, sino que pueden ser, por ejemplo, una mezcla de células seminomatosas de un seminoma o incluso pueden llegar a ser mezcladas con células no germinales. Por ejemplo, pueden llegar a ser, por ejemplo, de coriocarcinoma, pueden llegar a ser, por ejemplo, de carcinoma embrionario, etcétera, etcétera, incluso puede haber saco de Yola ahí metido. Entonces, siempre las metástasis no necesariamente son el reflejo del primario, e incluso eso es importante también para el tratamiento porque a veces tienen que ir a biopsiar la metástasis y ver qué estirpe es para poderle dar el tratamiento como tal. El seminoma es el tumor de células germinales más frecuente de la población general, es casi el 35% de los tumores. Usualmente pueden llegar a ser puros, es decir, solamente una línea, pero pueden llegar a estar mezclados con otras estirpes celulares. Tienen muy buen pronóstico, se curan casi el 96% de los pacientes, incluso cuando tienen metástasis, eso es algo bueno. La edad promedio es entre los 30 y los 50 años, son muy sensibles a radioterapia. El 10% van a tener sincicio trofoblasto, por tanto van a secretar beta-HCG, el 25% pueden tener metástasis a distancia, por tanto puede llegar a ser la primera presentación de un seminoma, una metástasis a distancia tanto a nivel no, pues de los nódulos linfáticos, incluso a nivel de órganos blancos, de otros órganos como el hígado, el pulmón. Hasta un 2,5% pueden ser metacrónicos o sincrónicos. Obviamente se asocian a Cryptorchidia y esto ya lo hablamos. Aparte de esos otros marcadores que les conté, la fosfatasa alcalina placentaria se ha asociado mucho a seminoma, o son positivos digamos que son positivos para esta enzima. Y hay un componente heredofamiliar que es controvertido porque dicen que los niños que nacen de pacientes a los que les dio el seminoma, probablemente cuando lleguen hacia los 30 años les pueda también dar seminoma. Esto está muy controvertido, pero algunas escuelas, sobre todo en Estados Unidos, han propendido por realizar ecografías de screening en estos niños hasta los 30 años para estar seguros de que no van a tener un seminoma. En cuanto a la morfología, traje este diagrama, pues vean ustedes que es un tumor que puede llegar incluso a ser muy grande y puede incluso llegar a aumentar el tamaño del testículo hasta 10 veces de su tamaño original, pero noten ustedes que es un tumor que respeta la túnica. Esa es la principal característica del seminoma que lo diferencia con los tumores no seminomatosos. Por tanto, es muy importante tener en cuenta esta característica a la hora de evaluar ecográficamente esos pacientes. La apariencia ultrasonográfica usualmente son tumores muy bien delimitados, son muy homogéneos, son ante todo hipoecoicos, casi el 90% de ellos, o en algunos casos pueden llegar a tener incluso ecos de bajo nivel, pueden llegar a ser solitarios, que es lo más común, o pueden llegar a ser múltiples, que es menos común, pueden llegar a ser más o menos lobulados. Es muy raro que tengan necrosis o degeneración quística y por tanto está la apariencia clásica de un seminoma. Usualmente es un paciente que se va a quejar de una, entre comillas, bolita en el testículo. Y lo que vamos a ver en la sonografía es como la túnica está totalmente respetada, pero vean ustedes cómo hay una imagen que es relativamente bien delimitada, hipoecoica, homogénea, que en este caso como primera sospecha diagnóstica ante esas características tendríamos que hablar de un seminoma y usualmente pueden tener o no vascularización. En este caso, pues el paciente, este tumor, perdón, no tenía una vascularización tan exuberante, pero sí tenía algunos focos de señal Doppler color. Aquí hay otro caso, por ejemplo, este es un
caso de un seminoma muy bien delimitado, muy bien circunscrito, muy homogéneo, hipoecoico, clásico del libro. En algunos casos podemos ver seminomas múltiples, incluso con algunos ecos de bajo nivel, como lo vemos acá. En algunos casos, miren este, un poco más grande, con algo también de ecos en su interior, ecos de bajo nivel. Pero en este caso, por ejemplo, aquí vemos un seminoma, que sería en este caso esta lesión, que sería básicamente que ocupa casi toda la volumetría del testículo, pero vean ustedes que la túnica, al menos lo que vemos de esta foto, es que está respetada. Tiene algunos ecos de bajo nivel, pero no tiene calcificaciones gruesas que nos hagan pensar que este paciente pudiera tener, por ejemplo, otro tipo de tumor seminoma, no seminomatoso, como lo vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, vemos también cómo es un testículo que está agrandado, aquí hay algo de parénquima normal, aquí hay un tumor o una masa que es bien delimitada heterogéneamente hipoecoica o mayoritariamente hipoecoica, con algunas zonas de ecogenicidad, pero en líneas generales está muy bien circunscrito y la primera opción sería un seminoma. Entonces, como todo en la vida, hay cebras y la cebra del seminoma es pues tener degeneración quística, necrosis, hemorragia. Eso es bastante raro en el seminoma, pero se puede dar. Muy bien. Por resonancia magnética que vamos a ver, usualmente en el T2 lo que se ve más conspicuo es que la intensidad de señal no es muy diferente a la del parénquima subyacente, es ligeramente más hipointensa que la del parénquima subyacente. Este sería el parénquima normal del testículo. En algunos casos pueden haber bandas hipointensas a través del parénquima que incluso cuando se observa en la secuencia este uno posgadolíneo con saturación grasa, uno ve que hay un poquito de realce de esas líneas. Eso es normal en el seminoma y usualmente es un tumor que no es tan hiperrealzante en general. Es decir, una de las características del seminoma, que la diferencia, por ejemplo, de los tumores del estroma, como lo vamos a ver ahora, del células de Leydig o el de células, por ejemplo, de Sertoli, es que el seminoma no es tan hiperrealzante como esos otros tumores antes mencionados. El Sertoli y el de células de Leydig son tumores que captan demasiado, casi incluso más que el testículo. Lo vamos a ver ahora que es una gran forma de diferenciarlo, por ejemplo, de seminomas pequeños. Por resonancia magnética, obviamente, pues vamos a ver que ellos pueden llegar a tener también una restricción a la difusión, pero esa restricción a la difusión no es tan marcada, no obstante, pues obviamente la hay. Y el tumor espermatocítico, que antes se llamaba el seminoma espermatocítico hasta el 2016, porque se encontró que realmente no era un tipo de tumor seminomatoso, sino que era un tumor aparte de los tumores seminomatosos, eh, que era un tumor aparte de los tumores seminomatosos. Se encuentra básicamente o se divide a partir del 2016 ese tumor en un tumor aparte porque no tiene asociación con ninguna línea germinal in situ. Usualmente, por tanto, no tiene amplificación del isocromosoma 12, sí tiene positividad para este gen. Obviamente esto es de importancia para los patólogos, pero lo que quiero que se lleven a la cabeza es que no está asociado a criptorquía, es decir, que no hay ni necesariamente una historia de criptorquía en el paciente. Usualmente son pacientes mayores de 55 años y es mucho más benigno y de mucho mejor pronóstico que incluso el seminoma. No obstante, en algunos pacientes, especialmente pacientes afrodescendientes, puede tener transformación sarcomatosa hasta en el 6% de los casos. El ultrasonido, vamos a ver que ellos también respetan la túnica, son muy heterogéneos, contrario a lo que son los seminomas clásicos, y pueden tener áreas quísticas discretamente o no. Y el diagnóstico finalmente es histopatológico porque no es posible por la imagen decidir que realmente sea un tumor seminomatoso, porque el diagnóstico diferencial sería el seminoma propiamente dicho, por ejemplo. Entonces aquí les traigo una foto de cómo sería un tumor espermatocítico. Vean ustedes el testículo normal y vean ustedes cómo hay un tumor que ocupa gran parte del testículo, básicamente agranda el testículo casi unas 5 veces. Y ven ustedes cómo a pesar de que es preferentemente sólido, muy hipoecóico, tiene áreas quísticas en su interior, lo cual, claro, al ver áreas quísticas
con hipoecogenicidad y heterogenicidad, porque ven ustedes que tiene zonas muy heterogéneas, y al respetar la túnica albúgina queda la duda si esto realmente es un seminoma o es un tumor espermatocítico. Por tanto, con la edad, paciente mayor de 55 años, y también pues ya con la histopatología podríamos ya tener un alto grado de certeza. Tumores germinales no seminomatosos. Está el teratoma, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario y el tumor de saco de York. Entonces, ¿cuáles son las características generales? Usualmente se dan en pacientes después de la pubertad. Es muy raro en mayores de 50 años. Hay líneas puras en la población pediátrica. Quiere decir que hay, por ejemplo, coriocarcinoma puro, tumor del saco de Yol puro. Es decir, que cuando el tumor del saco de Yol se da en los niños, especialmente menores de 2 años, van a ser de solo células que caracterizan el tumor del saco de Yol. Usualmente son heterogéneamente histológicos, se componen por al menos 2 líneas celulares en casi el 60% de los casos, y lo más importante es que son muy irregulares en sus márgenes y tienen mucho componente sólido quístico, lo cual va a ser importante a la hora de discriminarlos respecto a los seminomas. Son muy agresivos, invaden la túnica albúgina y alteran el contorno testicular. Esas dos características para el radiólogo son vitales. La túnica albúgina está invadida o está irrespetada en esos tumores y se altera mucho el contorno testicular. Eh, Hay tumores mixtos que son la gran mayoría y pues como ya lo expliqué puede ser con elementos seminomatosos o no seminomatosos. El carcinoma embrionario es el primero de ellos, es el más común o es digamos que es el componente más común de todos los tumores germinales no seminomatosos. Hasta el 80% de los tumores mixtos tienen este componente. Como tumor raro es extremadamente, perdón, como tumor puro es extremadamente raro, solo el 2% y usualmente en niños, usualmente se da más en la segunda o tercera década de la vida. ¿Qué le gusta botar a este tumor? Le gusta secretar AFP y HCG. ¿Listo? Esos son los dos componentes más importantes que secreta este tumor y eso ayuda también a diferenciarlo de otros tumores germinales, como en este caso sería el tumor de saco de Yol, que solo secretaría AFP. Apariencia sonográfica, entonces tenemos que realmente tiene una apariencia muy inespecífica y en niños, por ejemplo, puede llegar a ser simplemente o puede llegar a pronunciarse como un agrandamiento inespecífico del testículo sin llegarse a notar una masa conspicua al interior como tal del testículo. En algunos casos pueden tener focos de sangrado y necrosis, pero usualmente podemos ver que es un tumor que es muy poco delimitado, es muy lobulado además, que tiene una ecogenicidad que no alcanza a ser tan hipoecóico como el seminoma. Incluso en algunos casos, si uno no, si, podría llegarse a confundir con el parénquima normal del testículo y por tanto en esos casos es muy importante colocar la imagen Doppler para poder diferenciar bien qué es lo que está pasando. Pero el gran problema diagnóstico del carcinoma embrionario es que no hay una imagen, digamos así, patognomónica que nos oriente hacia ese tumor. Aquí vemos unos casos, aquí vemos cómo hay una imagen hipoecoica muy heterogénea, como ya lo explicamos, que es muy irregular o es muy lobulada. Y en ustedes que le queda a uno la duda si realmente la túnica está respetada o no, sobre todo en este punto. ¿Listo? Y vean ustedes que cuando uno coloca la señal Doppler, obviamente hay una diferencia entre el parénquima normal y el interior del tumor, viendo que es mucho más vascularizado este. Y por resonancia, ¿qué es lo que vamos a observar? Lo que vamos a observar usualmente es que en las imágenes en T2 vamos a ver una lesión que recuerden ustedes que el testículo es muy hiperintenso en el T2 y vean ustedes acá cómo está la túnica bordeando el testículo. Vean ustedes que aquí la túnica se pierde, hay una imagen adyacente a la túnica que es muy hipointensa que indica que hay una ruptura de esta túnica y por tanto aquí hay una lesión y esa es la presentación más usual del carcinoma embrionario por resonancia, pero también, por ejemplo, un teratoma podría llegar, un coriocarcinoma podría llegar a dar esta apariencia o algún otro tumor no seminomatoso del tipo germinal. En el T1 vamos a ver cómo pueden haber incluso grados de sangrado muy discretos, por ejemplo, zonas hiperintensas con algunos grados de sangrado. Y en el T1 posgaulinio vemos cómo tiene un realce que pues, no podríamos decir que es un realce muy ávido con respecto al resto del testículo, pero pues es importante más que todo valorar en estos casos la integridad como tal de la túnica y qué tan hipointenso se ve en el T2. Y obviamente pues valorar en las secuencias de difusión, que no las tengo acá,
la restricción a la difusión, que es importante sobre todo en esta zona que se ve hipoecoica en el T2. El tumor del saco de Yol, todos sabemos que el saco de Yol es una estructura que hace parte del desarrollo. Sin entrar en más detalles, es el primorio como tal de todas las células eh, eh, totipotenciales que van a generar los vasos sanguíneos y la médula ósea. Por tanto, es un tumor que es muy frecuente en menores de 2 años, mucho más frecuente en menores de 2 años. Supone el 44% de la estirpe celular de todos los tumores germinales. Y lo más importante es saber que este es un tumor alfa-fetoproteinófilo, es decir, el 90% de los tumores del saco de Yol secreta alfa-fetoproteína como único marcador tumoral. Y cuando veamos que es alfa-fetoproteína positivo, beta-HCG negativo, estamos casi frente a un tumor del saco de Yol en el 100% de los casos. Muy bien, también se suele llamar el tumor del seno endodérmico, obviamente porque genera los vasos sanguíneos y pues es el que va a generar en últimas el endodermo, decir, el endotelio de esos vasos sanguíneos y las células sanguíneas, y eso viene del endodermo como tal, que eh, es una de las tres láminas germinales. Sonográficamente es un tumor muy heterogéneo, pero claro, es que el que vimos ahora era también muy heterogéneo, que era el tumor, que era el tumor de, no era el tumor de saco de Yol, era el otro, no me acuerdo. Bueno, es un tumor muy heterogéneo, perdón, el carcinoma embrionario. Es muy heterogéneo también el carcinoma embrionario. El tumor del saco de Yol puede llegar a ser muy heterogéneo y, como ya lo expliqué, puede ser muy indistinto de otros tumores. Es decir, el problema con los tumores no seminomatosos es que, a no ser de que sea, por ejemplo, un teratoma, en el cual podemos ver restos de todas las láminas embrionarias como diente, hueso, cartílago, etcétera, que tienen unas características que las vamos a ver ahora muy sui generis, pues es muy difícil poder discriminar entre un carcinoma embrionario y un tumor saco de Yol, por ejemplo. Aquí podrían ser cualquiera de los dos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues obviamente todas las características es hipoecoico, pero muy heterogéneo, tiene zonas que respetan la túnica y es ante todo muy lobulado. Incluso podemos ver que aquí hay, por ejemplo, una calcificación. Entonces le queda a uno la duda, pero en general, pues cuando veamos una lesión que es de esas características, tenemos que entrar en esa lista de los tumores no seminomatosos de la línea germinal. Como corolario hay que correlacionar la clínica, que es el tumor del seno endodérmico, perdón, no, perdón, seno endodérmico, no ectodérmico, o el tumor del saco de Yol, es muy heterogéneo, ante todo tiene una presentación muy variada, muy florida, y siempre hay que correlacionar con los niveles de AFP van a estar extremadamente elevados en casi el 90% de los pacientes. Entrando a hablar de los teratomas, pues como ustedes pueden ver aquí en esta figura, los teratomas pueden tener de todo, pueden tener grasa, pueden tener cartílago, pueden tener glándulas, pueden tener diente, bueno, es lo que ustedes quieran, así como el teratoma del ovario. Es el 10% de los tumores primarios del testículo. Es un tumor que es muy benigno en niños, pero ya en pacientes pospuberales y pacientes adultos hay que tener cuidado porque este paciente siempre va a ser maligno y usualmente, infortunadamente, en muchos casos va a debutar con metástasis hasta en el 20% de los casos. No como el coriocarcinoma, que siempre va a tener una metástasis usualmente como presentación clínica, sino en un porcentaje más bajo, pero que no es despreciable. En estado puro son muy raros, usualmente están mezclados con otras estirpes y van a incrementar los niveles de AFP y de beta-HCG. Como les dije, pueden tener componentes condrales, componentes glandulares, etcétera, etcétera, y formaciones quísticas, como lo podemos ver en ese espécimen microscópico, y eso se nota en el espécimen macroscópico. Hay formaciones quísticas ya de entrada que las pueden ver ustedes con el ojo, y eso lo vamos a ver obviamente también en la ecografía. Ven ustedes como yo no puedo delimitar la túnica, hay una lesión que ocupa gran parte del testículo, no puedo delimitar realmente dónde está el plano de clivaje entre el testículo y la lesión. Alcanzó a ver unas formaciones quísticas. Por tanto, la primera opción diagnóstica sería un tumor no seminomatoso del orden germinal. En este caso, pues el teratoma entra dentro de ellos, y en cuyo caso, a no ser de que uno viera una formación, por ejemplo, alguna calcificación grosera, o viera uno, por ejemplo, algunos cambios muy dicientes por ejemplo, en la ecogenicidad
orientaran hacia, por ejemplo, formaciones adiposas dentro del tumor, pues yo no podría realmente decir si eso es un teratoma o no. Vean ustedes que también puede tener esta apariencia, miren, esto se parece a cualquier cosa, incluso se puede llegar a parecer un seminoma, porque en este caso uno no ve que el tumor es intratesticular y no rompe la túnica como tal, pero vean ustedes que tiene otra característica que es muy irregular, incluso lobuladito, y no es muy hipoecoico, tiene una cognición muy heterogénea. En este caso, obviamente, ya el diagnóstico diferencial entra con un seminoma. El teratocarcinoma es una degeneración maligna. El teratoma es un tumor que tiene áreas de teratoma, carcinoma embrionario y seminoma. Y lo vamos a ver en esta forma. Y les quiero que pongan mucha atención a esta foto, se les quede para siempre, porque es pregunta de examen de la BR y del FRC. Es que en la secuencia T2, obviamente vamos a ver una masa muy heterogénea, pero noten ustedes el cordón espermático está invadido. Usualmente a este tumor le gusta invadir el cordón espermático y cuando veamos es una masa heterogénea en el T2 que invade el tumor espermático, tenemos que pensar en un teratocarcinoma. ¿Listo? Ese es el mensaje básico de esta diapositiva. Y obviamente, pues en las secuencias postgadolíneo, pues no tiene un realce tan importante como el resto de los tumores de línea germinal. Como Nemoficha o como Chancuco, que lo quieran apuntar por ahí en la parte de atrás de su hipocampo, los teratomas en niños siempre son benignos, los teratomas en puspúberes y adultos siempre son malignos. Siempre, siempre teratoma en adulto, maligno, 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 teratoma en niño, benigno, benigno, benigno. Muy bien, coriocarcinoma. El coriocarcinoma es menos del 1%, afortunadamente, de todos los tumores de la línea germinal, pero son, y digo afortunadamente porque es que son muy malignos, usualmente debutan con metástasis, contienen productos trofoblásticos y citotorfoblásticos y por tanto tienen una beta HCG muy aumentada que incluso en algunos casos puede llevar a ginecomastia en el paciente. Son muy hematógenos y de diseminación linfática y esto pone a riesgo al paciente de que por el hecho de que son también tumores muy hemorrágicos, porque tienen mucha fragilidad vascular, recuerden ustedes que el citotorfoblasto y el trofoblasto, estas formaciones tienen lagunas vasculares y por tanto con cambios abruptos de la presión puede haber un sangrado. Y eso se ve reflejado también en las metástasis. Entonces, esos son tumores que sangran y sus metástasis van a sangrar mucho. ¿Listo? Necrosan fácilmente, obviamente. Y les trae un caso clínico. Este es Lance Armstrong. No estoy muy seguro si él le dio coriocarcinoma, pero le dio una metástasis pulmonar y cerebral. Y nos hablan, por ejemplo, eso es un sacado de un examen de la BR, creo que es del 2012, donde hablan de un ciclista de 23 años sin antecedentes de importancia que acude a urgencias por disnea de 3 semanas de evolución. El paciente tenía otros síntomas. En la exploración se palpa un nódulo duro en el testículo derecho y en la radiografía se ve una imagen de nódulos pulmonares en suelta de globos con una beta HCG de 30.000 bastante elevada y nos dicen cuál podría ser el origen más probable de la patología, en este caso angiomiolipoma, linfoma no Hodgkin, tumor de Wilms o coriocarcinoma. Obviamente la respuesta es un coriocarcinoma. Nódulo testicular con una beta de 30.000 y además de eso el chancuco de que tiene unos nódulos pulmonares en suelta de globos, pues nos hacen pensar de que ese paciente tiene un coriocarcinoma testicular con unas metástasis eh, a nivel del pulmón, que en este caso son nodulares, y por tanto, Blanco del Gallino lo pone es un coriocarcinoma. ¿Listo? Esta es la típica imagen de la suelta de globos en el pulmón, que son metástasis nodulares, que son básicamente hematógenas, pero que tienen que ir acompañadas de adenopatías ciliares para sospechar SA. Usualmente los primarios van a ser ¿cuáles? Renal, melanoma, GI tract, perdón, tracto gastrointestinal, testículo y linfoma. Muy bien, y este es el caso de un paciente de 22 años que he sacado de este artículo de las clínicas de Norteamérica que se los recomiendo bastante. Es un paciente que no llegó por cefalea, irónicamente, llegó porque tenía hemoptisis y disnea. Pero se vio en la valoración que miren estas lesiones que tiene acá, que tienen, uno no sabe realmente si esto sí o sí es edema perilesional, probablemente es una transformación quística o una necrosis. Aquí hay una lesión muy intensa en el T2 que nos habla de alta celularidad. Aquí también parece que hubiera otra lesión muy celular. Y ven ustedes en el CT de alta resolución, vean ustedes cómo hay una serie de nodulaciones a través de todo el parénquima, pero llama mucho la atención estas nodulaciones que se llaman como nodulaciones que se llaman en inglés glassy o que son como nubladas
o brumosas más bien, que lo que está significando es que hay nódulos allí que están sangrando. Eso es muy patognomónico en un paciente joven, usualmente menor de 25 años, de que sea un coriocarcinoma. Es decir, que cuando ustedes vean eso en un libro, en un caso o en un estudio, pues piensen indirectamente que a este paciente hay que hacerle una ecografía testicular. Y a este mismo paciente le hicieron pesquisa, obviamente, para saber bien qué era lo que estaba pasando. Encontraron estas adenomegalias, ya adenopatías que incluso tienen zonas de necrosis a nivel del retroperitoneo. Y cuando fueron a ver como tal en la ecotesticular, ven ustedes que tiene una lesión que es muy hipoecoica y tiene como hallazgo muy importante y que lo define calcificaciones gruesas periféricas. Eso es muy patognomónico también del coriocarcinoma y eso indica que este paciente probablemente ha sangrado, este tumor ha sangrado en esas regiones y por tanto, aunado con todos los hallazgos en los otros sistemas, vemos que, o digamos que el chance de que sea un coriocarcinoma sea bastante alto, incluso antes de ver como tal la beta HCG. Entonces, moraleja, coriocarcinoma es el tumor de las dos P, peor pronóstico. El de peor pronóstico es el coriocarcinoma por el tema de las metástasis sangrantes. Concepto de tumor en regresión. ¿Qué pasa? Toda adenomegalia retroperitoneal en pacientes jóvenes tributaria un ultrasonido testicular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque es muy raro una adenopatía retroperitoneal en un varón que sea precisamente, a no ser que sea, por ejemplo, un linfoma, pero hay que descartarle que no vaya a ser una neoplasia de un tumor que el paciente nunca se palpó, que le pasó por alto, que nunca, digamos, nunca pitó, y que es, básicamente el concepto es que el primario está regresionando, sangró, se necrosó, etcétera, etcétera, pero la metástasis continuó su vida normal. Entonces, se define como cuando en un primario testicular puede estar en regresión, o digamos que entre regresión entre comillas, o que ha disminuido de tamaño porque precisamente tuvo una necrosis, pero la metástasis continúa creciendo y produce síntomas. Listo, y siempre tenemos que descartar un primario. Ejemplos, vean, paciente con adenopatía retroperitoneal, vean ustedes que fueron muy astuto el internista que vio este paciente, hoy le buscó en el testículo y encontró esta sorpresa. Este paciente tenía un tumor que no se puede definir muy claramente aquí si era de seminomatoso o no seminomatoso porque no se puede ver muy bien esta parte de la túnica, pero probablemente se trataba de un seminoma. Ese es otro, es el tumor que se quema, entre comillas, el burnout tumor, que es un tumor que sufre una degeneración por necrosis debido a alto crecimiento y produce un infarto al interior de este. Aquí este paciente, por ejemplo, consultaba por un dolor abdominal. Vean ustedes eh, cómo hay una adenomegalia que está necrosada y calcificada. Vean ustedes cuando fueron a hacerle la eco encontraron ese tumor este primario que se trataba de un seminoma que se ha infartado, digamos que había sufrido un infarto y necrosis posterior y había generado pues unas formaciones quísticas debido a la necrosis. Eso se llama el síndrome del burnout tumor o del tumor quemado o el tumor que digamos está entre comillas regresionado, pero su metástasis está a distancia, por tanto es un tumor en regresión o tumor regresado. Muy bien, entonces el diagnóstico diferencial de los tumores germinales, aquí traigo esta tabla, no los quiero agobiar mucho, pero lo que quiero que se lleven de todo esto es lo siguiente. Seminomas siempre son circunscritos, no seminomas son poco delimitados, a excepción, por ejemplo, del teratoma, que puede llegar a ser muy bien delimitado como lo vimos antes. Quiero que se lleven también a la cabeza que los seminomas son hipoecoicos ante todo y muy homogéneos y los no seminomatosos pueden tener una característica muy, digamos, muy heterogénea. Pueden tener zonas quísticas, pueden tener zonas hiperecoicas, hipoecoicas, pueden ser muy hipervasculares, pueden sangrar, por ejemplo, como el coriocarcinoma. La albuginia también es lo otro y eso es pregunta de examen de Felo y también es para la vida de uno como radiólogo, es que siempre va a estar intacta mientras que el no seminomatoso está muy invadida. Necrosis, pues obviamente es muy raro en el seminoma, en la cebra, pero pueden haber, por ejemplo, sobre todo necrosis a nivel del coriocarcinoma, es el que más se necrosa, y también en el teratoma. Y los marcadores, lo que más me interesa aquí es entender que en el seminoma puede haber elevación de la HCG en el 25% de los casos,
pero el del tumor del saco de Yol por características solo va a elevar la AFP muy, muy alto y el coriocarcinoma, obviamente, su marcador importante es la beta-HG por obvias razones porque tiene elementos trofoblásticos y del sincicio trofoblasto, perdón. Y siempre llevarse la cabeza que el seminoma es muy bueno respondiendo a la radioterapia, mientras que los no seminomatosos son ante todo quimiosensibles, poco radiosensibles, muy radioresistentes, por tanto el tratamiento de elección de un no seminomatoso sería la quimioterapia. Entonces, Nemoficha, seminoma solo podría elevar en un 15%, dicen, hay unas series que van hasta el 25% de elevar la beta-HCG, pero nunca elevará ni la AFP ni los otros marcadores tumorales. Vamos para el tumor de células no germinales. El tumor de células no germinales está compuesto por las células del estroma. Entonces, son el tumor de las células de Leydig, Sertoli, granulosa y los tumores mixtos indiferenciados, que puede ser una mezcla de todo esto. Entonces, todas estas son células de soporte y algunas son células funcionales. Entonces, ante todo son tumores más frecuentes en niños, obviamente, y están muy ligados a síndromes, como lo vamos a ver ahora, y pueden obviamente contener varias líneas celulares. El tumor de células de Leydig es un tumor que va a producir, o más bien que se deviene de células que producen testosterona, pero como lo van a ver ahora por la fisiopatología del tumor, no necesariamente produce virilización, sino que en algunos casos produce estimulación de las células de Sertoli para producir estrógenos. Ahora lo vamos a ver en una gráfica mucho mejor. Y afortunadamente es el 1 al 3% de todas las neoplasias del testículo, es extremadamente poco frecuente. Se presenta usualmente en un rango de los 20 a los 50 años. Solamente el paciente se acusa un agrandamiento indoloro del testículo, igualmente hay masa palpable y histológicamente lo que nos van a referir son los famosos cristaloides citoplasmáticos, el patólogo. Pueden invadir la túnica albúgina, sí. Usualmente cuando invaden la túnica albúgina significa que están malignizados o que tienen un alto grado de malignidad. Esta es la fisiopatología de los tumores de Leydig. Por ejemplo, ustedes observan acá que una célula de Leydig va a producir testosterona con el estímulo de la LH, pero cuando la testosterona se acumula mucho, pasa hacia la célula de Sertoli y por intermedio de la aromatasa bajo el influjo de la FSH va a producir estradiol, y eso es lo que explica por qué en los niños esos tumores pueden clínicamente expresarse como pubertad precoz o en los adultos producir impotencia o pérdida de la libido. La apariencia sonográfica son hipoecoicos, bien delimitados, claramente tienen transformación quística, pueden invadir la túnica o no, y siempre hay que correlacionar con el perfil hormonal y la clínica y la edad del paciente. Pueden ser indistinguibles de los tumores germinales, esto es muy importante. Puede ser indistinguible, por ejemplo, por su característica hipoecoica y bien delimitada de los seminomas. Vean ustedes este ejemplo. Yo aquí no sé si realmente esto es un seminoma o un tumor de células de Leydig. El patólogo me dijo que era un tumor de células de Leydig, pero yo podría pensar que esto, por ejemplo, es un seminoma multicéntrico o multifocal, y ese es otro seminoma, porque aquí vea que la albúgina no está tocada. Entonces, uno realmente en el informe, a no ser que el profesor me diga algo diferente, no puede o no debe más bien ser tan avesado de irse a decir eso es un seminoma, porque cometería el error. Ya, Así es. siempre hay que, exacto, profe, siempre hay que decir, eh, hay que buscar un tumor este tumor tiene altas características de tumor seminomatoso versus tumor de célula de estroma, punto. O se requieren estudios complementarios para caracterización. O tumor tumor de células, perdón, de características neoplásicas que invade la túnica albúmina como característica más significativa, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos dos pacientes de 33 años. Vean ustedes, en el tumor de célula de hay algo como que algunos autores han tratado de destacar, y es la vascularización. Dicen que hablan de una imagen en rueda de caballo, en rueda de carro de caballo. Pues ven ustedes que hay mucha vascularización periférica, algo de vascularización, por ejemplo, al interior, pero lo que llama más la atención es la vascularización periférica, pero no es patrón neumónico, ese es el problema, porque hay otros tumores que también pueden dar este patrón. Igualmente, uno ve esta lesión en escala de grises y uno piensa que podría también ser, por ejemplo, un seminoma, por ejemplo. ¿Listo? La resonancia es donde viene a ayudar bastante, porque en la resonancia sí hay unas cuestiones bien destacables, perdón. Miren,
Miren algo, o si se acuerdan bien de la imagen del seminoma, se acuerdan que el seminoma no tenía mucho realce. Pero vean ustedes cómo ese tumor chiquitico, que es muy hipointenso en el T2, obviamente por la alta celularidad, es ligeramente hiperintenso en el T1, pero vean ustedes cómo brilla y que brilla en el posgadolinio. Eso es importante. El tumor de células de Leydig, y por eso es que ahí viene el papel como tal de la resonancia. El tumor de células de Leydig va a tener mucha captación del medio de contraste en las secuencias posgadolinio y eso lo ayuda a diferenciar de los tumores, por ejemplo, seminomatosos. Hay una pregunta que es desafío para examen de Felo. Yo sé que aquí a Alfonso le encantan los desafíos porque él es intensivista y se metió a hacer radiología y es algo que yo admiro mucho. Entonces, por favor, Alfonso, tú estás al frente presentando el examen para hacer el Felo en lo que te gusta y te sale esta pregunta. Entonces, y me la vas a responder si quieres o acercarte. Bueno. Paciente de 34 años con antecedente de síndrome de Peutz-Jeghers acude con un resultado de ecografía que le realizaron por una masa testicular que se sintió mientras se duchaba. Los niveles de betas, HCG y AFP son normales. Asimismo, no refiere a haber presentado pérdida de la libido. ¿Cuál sería el diagnóstico más acertado según el hallazgo sonográfico? Entonces, te mandan esta foto, es un Doppler y ves acá que hay una lesión, que tiene algunos ecos, incluso tiene, parece que esos ecos tienen sombra acústica posterior, es hipoecoica, no queda claro si invade o no la albuginia y te dan estas opciones, coriocarcinoma, tumor de células de Leydig, tumor de células de Sertoli y linfoma testicular. Entonces, ¿por cuál te decantarías, Alfonso? Creo que el de Leydig me gusta la opción. Vale, listo. Muy bien. Bueno, resulta que es un tumor de células de Sertoli, voy a explicar por qué. Listo, pero digamos que no está mal. Listo, no, el tumor de células de Leydig no eleva la HCG, no eleva la FP, pero digamos que te están dando otro dato ahí clave como técnica de examen es que te están diciendo que el tipo no ha perdido la libido. ¿Listo? No ha perdido la libido. Y eso es importante porque los tumores de células de Leydig son los únicos en los cuales el paciente pierde la libido. Aparte, obviamente, del coriocarcinoma que eleva la beta-HCG y que también en teoría puede llegar a hacer que el paciente pierda la libido. El tumor de células de Sertoli tiene unas características muy importantes. Es un tumor extremadamente raro que se puede dar en todas las edades, pero no presenta alteraciones hormonales para nada. Es un tumor bastante frío y que está muy asociado a estas patologías. El Peutz-Jeghers, que es el de la pregunta, bastante asociado al Peutz-Jeghers, y esta otra, que el 47XXY, para los que presentamos el examen de residencia, fue una pregunta, que es el Klinefelter. ¿Listo? Criptorquidia también está asociado, aunque no tiene una fuerza de asociación tan alta, y el síndrome de feminización testicular. La apariencia radiológica es problemática también, pero hay ciertas cosas que te van a ayudar a orientarte. Son muy circunscritos, como lo veíamos en la imagen, pero son muy hemorrágicos y necróticos. Es decir, obviamente podríamos tener un seminoma hemorrágico y necrótico, ¿listo? Pero entonces, si nos llega a la consulta un paciente que tiene las famosas pequitas en la boca del Peutz-Jeghers, que dice que ha tenido poliposis intestinal en el colon, etcétera, etcétera, pues tenemos que sospechar este tumor ante todo. Y es un tumor que tiene calcificaciones gruesas, y eso sí es patognomónico del tumor de células de Sertoli. Casi ningún otro tumor, aparte obviamente del coriocarcinoma, que da unas calcificaciones periféricas, pues va a dar calcificaciones tan gruesas. Y esta es la apariencia, ¿listo? Es esas calcificaciones que en algunos casos pueden ser tan gruesas como en cáscara de huevo, con una sombra acústica importante, que no permitirían ver muy bien como tal el tumor. Incluso uno alcanza a ver aquí que hay otras calcificaciones gruesas que están distribuidas a través del parénquima, pero uno no puede decir si realmente todo esto es el tumor o si hay varios, digamos, lesiones multifocales a través de este testículo. Entonces, conclusión, historia clínica y hallazgos ecográficos clásicos, aunado obviamente a la sospecha diagnóstica, pero siempre tener presente que no todo es blanco y negro y que esto también puede estar solapado, por ejemplo, con un cariocarcinoma. Como no tenemos la historia clínica a la mano, ni tenemos los resultados de la beta-HCG y la alfa-fetoproteína, pues no podemos decir gran cosa. Al fin y al cabo, somos una especialidad de apoyo diagnóstico y simplemente tenemos que sugerir hallazgos hacia el clínico. Esta es la apariencia eh, eh, por resonancia magnética. Esto es muy chévere porque miren ustedes este tumor. Ese tumor en el T2 brilla y cómo se comportaba el de células de Leydig. No brillaba. En el T2 era hipointenso. Ahora lo vamos a ver.
En el T1, miren lo bonito, es isointenso con el parénquima, es como que, es como si fuera el Halloween, el tipo desaparece, y luego vean ustedes lo que pasa con el gadolinio. Pues obviamente, si yo solo veo el gadolinio, si yo quito estas dos imágenes de acá, digo, eso puede ser un Sertoli, un Lady o un seminoma incluso, pero el seminoma, recuerden ustedes que no brilla tanto con el gadolinio. Entonces, Perdón, Fernando, te corrijo, en la mitad es un T1 sin Gaurinio, no un T2. perdón, T1, este es un T1 sin gadolinio, sí. Correcto. Es T2, intenso en el T1 sin Gaurinio, realza marcadamente. T2, T1, T1 con gadolinio, De exacto. acuerdo, así es. El tumor de las células de la granulosa es un tumor muy raro, solo afecta, o en su gran mayoría afecta niños mayores de 6 meses. Cuando afecta a los adultos es extremadamente raro, usualmente la media es alrededor de los 44 años. Es un tumor de un crecimiento muy lento, es el que crece más lentamente de todos ellos y produce ginecomastia hasta en el 25% de los pacientes. Pero hay una teoría de que la ginecomastia no es producida por los marcadores, digamos, por elevaciones como tal de la beta-HCG, sino por desarreglos hormonales o desarreglos más bien en el patrón cromosómico de esas células que eventualmente pueden llegar a hacer que se secrete beta-HCG en una cuantía un poco menor que lo que sería, por ejemplo, el coriocarcinoma o en algunos casos el coriocarcinoma o el tumor, el carcinoma embrionario. Son tumores, ante todo, que no duelen, son indoloros, así que el paciente usualmente incluso podría llegar a no consultar, simplemente consulta cuando ya está en un estadio mucho más, digamos, cuando ya realmente nota cambios en el tamaño testicular. Como particularidad de este tumor en la ecografía, la vascularización es más que todo periférica y al interior se pueden ver, a pesar de que es un tumor muy bien delimitado, intratesticular, es un tumor como algo así como si fuera espongiforme, ¿listo? Es como si fuera espongiforme, no alcanza a ser quístico, pero algunos autores lo describen como espongiforme. Y en la resonancia lo que vemos es en el T2, tumores que son hipointensos, que pueden llegar a ser iso y ligeramente hiperintensos en el T1, y con la aplicación del medio de contraste pueden llegar a realzar bastante, incluso se puede llegar a ver un halo hipointenso a su alrededor. Y el elemento diferenciador es que es hipointenso en el T2, lo cual obviamente lo diferencia del de células de Sertoli, que es muy hiperintenso en el T2. Rápidamente, para terminar, las metástasis testiculares son una serie de patologías que serían estas que vemos acá, que vamos a entrar en detalle, donde de todas ellas el linfoma, y coloco linfoma porque usualmente el linfoma hace metástasis al testículo de manera bilateral y usualmente lo hace mayores de 60 años. No se ha llegado a reportar hasta ahora un linfoma propio del testículo, y eso es pregunta de examen. Cuando le hablen del linfoma propio del testículo le están mintiendo porque es un unicornio, nadie lo ha reportado, no es ni siquiera una cebra. Todos los linfomas que hay en el testículo son producto de una enfermedad sistémica. Son casi el 5% de todos los tumores testiculares y, como ya dije, es de un hombre mayor, puede ser sincrónico metacrónico, eso se puede llegar a presentar en el 38% de los casos, y usualmente el linfoma no Hodgkin de células B grandes es el más frecuente. Por tanto, como es una enfermedad, como es una expresión de una enfermedad sistémica, siempre hay que ir a buscar un compromiso nodal oculto cuando nos llega un paciente mayor con agrandamiento testicular bilateral, porque obviamente puede haber un linfoma ahí escondido, ¿listo? Clínicamente, la clínica solamente se da en el 25% de los casos. Usualmente cuando hay clínica, pues va a ver toda la clínica de los linfomas, los síntomas B, fiebre, debilidad, anorexia, pérdida de peso, pero digamos el síntoma más importante es el agrandamiento testicular. Apariencia sonográfica, pues obviamente no hay una apariencia diferenciadora como tal del linfoma testicular, pero cuando ustedes vean que una lesión invade el epididimo, eso es muy raro en los tumores propios del testículo, ¿listo? Es decir, el teratocarcinoma puede invadir el cordón, pero no se va a ir al epididimo usualmente. Y usualmente lo que son los tumores germinales o del cordón o del cordón espermático sexual no van a invadir como tal el epididimo. Por tanto, eh, siempre sospechen que el paciente que tenga una invasión del epididimo o del cordón espermático tiene un linfoma hasta que se demuestre lo contrario, especialmente si es un paciente ya de edad y viene con una enfermedad bilateral.
son tumores que no tienen cápsula, respetan la piel, comprimen la periferia, son muy celulares, pueden llegar a ser muy homogéneos, pero no tiene una característica, digamos, propia o idiosincrática de ellos. Pueden llegar a ser hipoecoicos o muy hiperecoicos, heterogéneos, etcétera, como todos los linfomas, son muy vascularizados y pueden llegar a tener focos hemorrágicos y necróticos. Obviamente, en la imagen por resonancia magnética, la DWI, pues obviamente vamos a ver unas masas que van a restringir muy bien con la difusión. Esta es el espectro de apariencia ecográfica. Ven ustedes que pueden simular un seminoma, pueden ser muy infiltrativos. Yo realmente aquí no sé si esto es aquí veo que hay un tumor, esto es testículo normal, pero aquí hay una hipocognicidad que no puedo decir si realmente es un seminoma o si realmente es un linfoma. Pueden ser muy vascularizados, como si fuera en llamarada, por ejemplo, la vascularización en llamarada, o pueden incluso llegar a ser multifocales. Miren ustedes, con una apariencia que podría simular, por ejemplo, un seminoma multifocal, y en algunos casos, pues puede haber, por ejemplo, esta apariencia irregular, hipoecoica con mucha vascularización. Por tanto, la historia clínica es muy importante, obviamente los estudios de apoyo, por ejemplo, de medicina nuclear, para poder valorar, por ejemplo, captaciones de la fluorodesoxiglucosa, perdón, en el caso tal, pues, de que ya estarían hablando de un proceso como tal linfoproliferativo. ¿Ven? Ustedes obviamente miren este otro caso, este paciente tenía una lesión que era muy irregular, con bordes poco definidos, hipoecoica, pero que no insultaba como tal la túnica, pero era demasiado vascularizado, y en el contexto de un paciente de más de 60 años, como era el caso de él, pues se hizo necesario la realización del PET que confirmó el diagnóstico. Otro caso, alteración bilateral del tamaño, de la ecogenicidad de ambos testículos. En este caso era un paciente que ya tenía un antecedente de un linfoma no Hodgkin, y por tanto se llegó al diagnóstico de que era una afectación linfoproliferativa del testículo, en este caso por su enfermedad de base. Por resonancia, irónicamente, ellos no tienen tanto realce como las demás lesiones, pero un dato muy importante, aunque les quede viendo la foto, es que restringen bastante en la difusión. La leucemia puede simular ante todo el linfoma. Recuerden ustedes que la leucemia es la segunda causa de metástasis al testículo. Es muy común en niños y se da usualmente durante los periodos de remisión de la leucemia. Incluso se han descrito metástasis o remisiones a los 2 años después de la curación. Y eso se da porque el testículo tiene una barrera hemática que no permite el paso de los quimioterapéuticos, entonces actúa como un santuario de las células leucémicas. Se da casi en el 65% de las leucemias agudas, por eso es tan frecuente en niños, y en el 35% de las crónicas, y por ultrasonografía queda muy difícil poderlo diferenciar de un linfoma, a no ser de que tengamos obviamente datos de la historia clínica. Ven ustedes que esto se parece mucho a lo que vimos previamente del linfoma, con ese aumento de la vascularización, con esa hipoconicidad y con esos bordes, pues que en este caso incluso pueden llegar a ser bastante circunscritos. En este caso, pues el paciente se llegó al diagnóstico de que era una metástasis de tipo leucémica hacia el testículo, porque el paciente ya tenía un diagnóstico previo de una LMA. Cuando son neoplasias no linfomatosas, pues se nos tiene que quedar en la cabeza que eso también puede llegar a tener una presentación bastante florida. Vean ustedes cómo es el caso de un paciente que tenía un cáncer de próstata, y aquí ustedes ven cómo es una lesión que es muy irregular, muy heterogénea, que insulta como tal la albuginia, pero pues en el caso de un paciente ya mayor de 65 años, la primera posibilidad ante obviamente el antecedente de cáncer de próstata es que eso sea una metástasis. Pero siempre tener en cuenta que también las principales, digamos, también, por ejemplo, hay otra serie de patologías que se van hacia el testículo. En este caso, el testículo como que le devuelve perdón, el pulmón le devuelve al testículo el favor en fases más avanzadas de la vida, y le dice, bueno, tú me mandaste metástasis cuando eras joven, yo te las mando cuando soy viejo. El pulmón es el principal causante de metástasis de órgano, pues de órgano no hematopoyético, perdón, hacia el testículo, y luego estarían los varones la próstata, y en tercer lugar estarían estos otros tumores como el de riñón, estómago, páncreas y colon. Entonces, puntos para llevar al trabajo, más no a la casa, porque a la casa obviamente vamos a ir a dormir sobre estos conceptos y a consolidarlos. Nunca biopsiar por vía percutánea una masa de testículo, por obvias razones que ya expliqué. Siempre tener en cuenta el contexto clínico, el grupo etario de los pacientes para acercarse al diagnóstico diferencial, describir las lesiones y valorar la invasión a la túnica albuginea,
Siempre pensar que en un paciente joven, paciente que tenga adenomegalias retroperitoneales, y quiero buscar un primario de testículo, y siempre pensar que el testículo es un lugar frecuente de recurrencias de la leucemia debido a que es santuario de células leucémicas. Por último, los seminomas nunca producen AFP, perdón, siempre lleven eso a la cabeza, pueden producir HCG en el 25% de los casos, AFP igual tumor del saco de Yol y carcinoma embrionario, beta HCG igual tumores que produzcan o que contengan, perdón, sin sitio trofoblasto, y adulto con pérdida de libido e impotencia siempre busquen un Lady como diferencial. Y eso era todo, y gracias por soportar esta hora de charla. Nos quedas debiendo tintico, Fernando. Es virtual, bro. Sí. No, muchas gracias, Fercho. Muy chévere. Bueno, no, muy bien, estuvo muy bien, Fernando, chévere. Una buena revisión. Sí, fíjate que importante no atreverse a decir histología, fíjate, me parece raquísimo. Uno puede plantear 2 o 3 diagnósticos diferenciales de acuerdo a los comportamientos que narraste. Son difíciles de memorizarse del todo, pues ahí toca, cada vez que nos enfrenta uno, yo tengo que volver a abrir todos los chancucos del caso. Pero sí es importante definir si está bien definido, si está homogéneo, si tiene clasificación, si tiene zonas de necrosis, si respeta la túnica albuginia, fíjate lo importante que es para diferenciar en los germinales entre los seminomatosos y los no. Ver si hay alguna otra cosa asociada en el epidimo, en el cordón espermático, que uno puede hacer aportes. Yo a veces, cuando veo un tumor de esos, hago rastreo de las regiones inguinales con el traductor mismo lineal para ver si hay anopatías inguinales superficiales o profundas, como para empezar a aportar algo adicional. Sí. Y hasta ahí llegamos, un tumor en el testículo, una imagen hipocóica sólida en el testículo izquierdo, del borde circunscritos que no sobrepasa la túnica albuginia, que mide tanto por tanto, hipovascular, hipervascular, isovascular, como quieran, de acuerdo al comportamiento del doble color, y de etiología por determinar. Ahí está, ahí llegamos. Muchas veces no tenemos datos de alfa-feto, ni HCG, ni se la han hecho todavía. Entonces es difícil, no tenemos datos si el paciente tiene un linfoma o no. Entonces es muy jodido. Eso es, atrevernos a decir en imagen, eso es muy jodido. Diferente sería si participamos en un grupo multidisciplinario, una junta de tumores o urología, en donde vemos toda la clínica, vemos todos los marcadores y todo. Ahí no podría plantear algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Sí, claro. Pero Profe, tengo una es muy pregunta. jodido. ¿Usted le han pedido una imagen, una resonancia específica para testículo allá en... Sí. Se hacen muy pocas, pero hemos hecho. De vez en cuando. Los urólogos no están todavía muy acostumbrados no conocen el aporte que realmente hace. Y el aporte realmente es jodido. Si ellos, por ejemplo, ven una masa sólida y uno de estos marcadores está elevado, ellos se van de una con una orquidectomía. No se ponen a Porque huevonear. yo leía que en un artículo de Radiographics que se los mando más tarde, es muy interesante, decían que una resonancia podía salvar al paciente, por ejemplo, en algunos casos de un carcinoma embrionario, no, perdón, era en el tumor, sobre todo en los tumores de células de Leydig y de Sertoli, en el de Sertoli sobre todo, tendían a hacer una enucleación. Ah, Cuando ok. eran chiquitos, llegan y es como sacarlo y ya, dejarle el testículo al paciente. Sí, Porque, pero pues sí, eso claro, obviamente para es un salvarle el concepto. testículo. Yo no sé si esto hagan congelación durante la biopsia, durante la cirugía, antes de atreverse a hacer la orquidectomía. No sé, me imagino unos tumores pequeños primero intentarán biopsiarlo y si lo pueden palpar y esperar. Y si no uno de estos, pues seguramente se van con orquidectomía. Pero Sí, no sé la verdad, no sé cómo lo manejan. No, sí. yo realmente no son muy frecuentes. Gracias a Dios, pero se los encuentra uno de vez en cuando por ahí. Y como te digo, toca abrir todos los chancucos otra vez para tratar de plantear un diagnóstico diferencial a veces. Sí, Deberíamos fundar un radiólogo y así tan criollo. sí, de acuerdo. Para El montar profesor nuestro. Yarumo de radiología. Sí, Sí. bueno, no, pues. Muy bien, no, pero es una revisión buena y por lo menos uno sabe qué tiene que buscar y qué no. La alfa-fetoproteína, por ejemplo, en mujeres jóvenes, y te digo porque tuve un caso hace poquito muy significativo para la enseñanza. Es un tumor
muy quístico del ovario, grandote, pero lleno de pequeños nódulos adentro, heterogéneos y septicos finos, delgados, que uno no, se queda, no tenía casi componente graso, y un tumor grande, como de 8 o 10 centímetros, que generaba dolor pélvico, una mujer como de 18 o 20 años. Y, y el único marcador que tenía era el alfa feto y lo tenía en 2000. Eso inmediatamente nos hizo pensar en un tumor germinal de células de York, del saco de York. Y el diagnóstico diferencial era un teratoma inmaduro. Y finalmente fue un teratoma inmaduro.